de agradecimientos y bendiciones. Decidí llamar así este estudio porque pues vamos a hablar de esas dos cosas, ¿verdad? Pablo se está ya despidiendo en su carta y bueno, toma un tiempo para agradecer, aunque a través de su carta tú y yo podemos notar esas palabras o expresiones de agradecimiento. Sin embargo, hay algo especial, algo dedicado solo a eso. Entonces yo quisiera que juntos lo meditemos. Ya como les decía la semana pasada, estamos ya por terminar, solo falta el estudio de hoy y uno más. El próximo estudio lo tendremos dentro de 15 días, no, 21 días, ¿verdad? En 3 semanas. Sí, porque la próxima estaremos en campamento, la próxima estamos de vacaciones y ya está, la otra, ¿sí? Entonces en 21 días nos vemos aquí, creo que sería por allá el 22 de agosto, que estaríamos 21 o 22 de agosto, creo que 21 de agosto, que estamos volviendo aquí y bueno, pues gloria a Dios. Ya estamos preparándonos para Colosenses. Yo espero usted también se esté preparando. Va a estar muy bueno, se lo recomiendo, ¿sí? Colosenses, cuando estudiemos Colosenses, ¿sí? Yo le invito, hemos sido muy bendecidos y yo creo que, o le voy a animar más bien que me ayude a invitar a otros, ¿sí? A venirse. Muy bien. Agradecimientos y bendiciones. Vamos a leer la escritura ahí en Filipenses 4, del 14 al 20, dice así: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a pensar un poquito en esto, pero antes vamos a orar y decirle al Espíritu Santo nos guíe. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, que hoy han hecho una excelente decisión y se han esforzado por estar aquí. Premia esto, Señor, y te ruego, Espíritu Santo, háblanos, enséñanos. Tú eres quien nos guía a toda verdad, quien nos enseña todas las cosas, quien nos recuerda las palabras del Señor Jesús. Hoy rogamos así que la enseñanza de hoy sea tan personal, tan especial para cada uno de nosotros, que Señor no nos quede duda que tú eres quien hablas cada semana. Señor, gracias y oramos, Dios, por fortaleza a nuestro hermano Steve. Sigue animándole, confortándole cada día. Si alguien hoy también aquí se encuentra enfermo, en el nombre de Jesús rogamos fortaleza, vigor para su cuerpo. Y Señor, te daremos siempre gracias porque tú eres digno de toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, a través de esta carta Pablo ha sido muy enfático, muy claro, al decir de quién o en quién tiene su contentamiento, ¿verdad? Lo hemos visto, la semana pasada hablamos de esto, que el contentamiento se aprende, pero vemos también el agradecimiento que él tiene para con Dios. Esto lo expresa a través de toda la carta, aunque Pablo está en la cárcel, sus palabras no son de alguien amargado, alguien enojado, ¿no? Hoy mucha gente vive así, ¿verdad? Lo veíamos también la semana pasada. Tenemos que aprender a vivir, ¿sí? A vivir en cualquiera que sea nuestra circunstancia, como Pablo decía aquí, sé vivir humildemente, sé vivir teniendo mucho, sé vivir teniendo hambre, o también
teniendo el estómago lleno, ¿verdad? Va a haber ocasiones que vamos a pasar situaciones difíciles y habremos de mantener el gozo, ¿sí? Hay un libro sobre esto, ¿verdad? De luchar por mantener el gozo. Sí, se los recomiendo. ¿Cómo se llama, Gaby? Cuando no deseo a Dios, ¿verdad? Sí, el título está interesante. Cuando no deseo a Dios. Dice uno, ¿cómo es eso? De John Piper, se los recomiendo. Habla más bien de esa lucha que debemos tener por el gozo, porque hay ocasiones que nuestras circunstancias nos abruman a tal grado que no deseamos a Dios, ¿verdad? Alguien nos quiere dar una palabra y rechazamos, nos invitan a la iglesia, no queremos ir, ahí estamos rechazando a Dios, no al hermano, no la palabra que nos dan, a Dios. Entonces, bueno, no le voy a contar el libro porque pues, si no, qué chiste, ¿verdad? Hay que leerlo, ¿verdad? Pero muy buen libro. Pero es una lucha, ¿verdad? Uno de los prólogos o los inicios de este libro habla de esto, que debemos luchar por el gozo, ¿sí? Entonces, Pablo lo ha mostrado un montón en su carta. Él vive, estoy seguro que había días pesados, pero él lucha por estar gozoso y por animar a sus hermanos a estar gozosos. ¿Sí? ¿Cuántas veces les dice regocijaos, gócense, alégrense? Bueno, un montón, ¿sí? Pablo describe el corazón, hoy a través del texto vamos a pensar cómo Pablo describe el corazón de estos hermanos en cuanto a su ofrenda. También va a expresar el mismo corazón de Pablo hacia estos hermanos y va a terminar con un par de bendiciones que yo quiero que meditemos juntos, ¿sí? Pablo va ahí a enseñarnos algo porque él de alguna manera les aceptó la bendición. Ahorita voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero a veces un papá o una mamá, yo lo he experimentado, no soy padre, bueno, aclaro esto, pero mi mamá experimentan a veces como que ese sentimiento, yo creo que algún día me tocará, pero de que cuando un hijo tuyo te da, y sobre todo te da del fruto de su trabajo, como que ese papá, esa mamá, como que siente fellito, ¿no? Decir, ay, tanto que le costó y me lo da a mí, en vez de que se lo gaste. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pablo, aquí en estas líneas, describe ese sentimiento, ¿sí? Ese sentimiento que tú como mamá o papá algún momento has sentido. Y no está mal, ¿sí? No está mal que lo sientas, porque claramente amas a tu hijo, ¿verdad? Y quieres lo mejor. Pablo, acuérdate, cuando habla a esta iglesia, le habla con un cariño muy especial, ¿sí? Así que, pues, vamos a pensar un momento. Como cristianos, tú y yo, a través de este estudio vamos a ver que, y lo hemos dicho un montón de veces, como iglesia, en los diferentes ministerios, debemos, hermano, como usted y yo como cristianos, siempre hacer todo para gloria de Dios. Aún nuestras ofrendas, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de una ofrenda que enviaron los filipenses. Así que yo quisiera invitarte que meditemos juntos de manera práctica. Aquí Pablo nos da ejemplos de cómo ser primeramente agradecidos y segundo también cómo bendecir, ¿sí? Esto es bien interesante. A veces no somos buenos para bendecir, ¿sí? A veces no somos buenos para agradecer o a veces ni agradecemos. Entonces Pablo aquí nos enseña esas dos partes, cómo ser agradecidos y cómo bendecir. No solo es Dios te bendiga, creo que podemos hacer un poquito más que eso, ¿verdad? Vamos a pensar, mire, yo quiero ir directo al primer punto porque ahí a veces yo pienso que ya es muy poquito texto, muy poquito que sacar y siempre salen varias páginas. Entonces, bueno, yo creo ya la costumbre. Primer tema, yo quisiera que meditemos en la participación de los filipenses. En esta sección, como dije hace ratito, mi intención es ir a través de cada parte. Primero vamos a ver lo que los filipenses hicieron, su participación. Después vamos a ver la actitud de Pablo ante esa participación y al final, pues tal cual, una bendición, un par de bendiciones que él da. Sí, vamos a poner aquí 14 al 16. Sí, este es el primer
subtema, la participación de los gentiles. Mire, ahí en nuestro texto dice esto. Sin embargo, ese sin embargo nos va a conectar a algo atrás. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo han dicho esta semana? Amén. Gloria a Dios. Nomás Braulio y los demás, ¿qué hicieron? Batallaron porque no lo creyeron, ¿verdad? Hay que creerlo, hermano, ¿sí? Hay que creerlo, ¿sí? Esto, la palabra ahí nomás guardada o en nuestra mente, pues no sirve de mucho. Si la ponemos en práctica sirve de más, ¿sí? Entonces hay que ponerla en práctica, hay que creer, ¿sí? Y si dice ahí todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues yo creo que todo lo podemos, ¿sí? Hay que creerlo, ¿sí? Mire, pero dentro de esto Pablo hace un giro ahí del tema, o más bien retoma el tema, porque si te acuerdas, yo la semana pasada dije que Pablo empieza a explicar algo y de repente encuentra un tema que a veces no quedó claro, lo explica y luego regresa al tema principal. Entonces aquí en 14, o en el verso 14, está regresando al tema que comenzó en el verso 10. Si ves el verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces ahí estaba empezando a darles gracias. Pero después se pone a explicar, no es que les esté pidiendo, yo sé vivir humildemente, sé vivir en hambre, sé vivir con abundancia, sé vivir con hambre, pero, y ya vuelve a retomar el tema acá, ¿verdad? Después de que hice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahora sin embargo, aunque yo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, va aquí dice, hermanos, bien hicieron. O bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y vamos a hablar de esta participación. Mire, hermano, yo anoté 3 cosas aquí. Y es primero que lo voy a poner versículo por versículo. Versículo 14 dice, los filipenses hicieron bien en participar con Pablo en su tribulación. Hicieron bien. Mira, Sinclair Ferguson dice lo siguiente, no eran simplemente gente que soportaba, ¿no? Mucho menos eran solo financiadores que le enviaban ofrendas cada cierto tiempo, ¿no? Ellos estaban unidos a Pablo, ¿sí? Es muy diferente ocasionalmente enviar ofrendas que estar unido a alguien. Compartiendo como podían en sus sufrimientos y en su alivio, ¿verdad? Tanto en el sufrimiento como en alivio, porque ayudaban ellos a que pudiera él aliviar o aligerar su carga. Me gusta, hay una expresión en inglés que y yo trataba de ponerla en español, nomás está trabajoso ahí, pero dice ahí, usa una expresión que se llama yoked. Viene la palabra yoke, que es como se escribe, si lo leo en español es yoke, con cada kilo, pero el yoked significa que están enyugados o con un yugo, ¿sí? Es que no existe la palabra enyugado, ¿verdad? No. En otras palabras, comparten el yugo, ¿verdad? Vámonos poniendo así. No sé si has visto estos animalitos que se usan en el campo. Bueno, ya casi no, pero van 2 animalitos ahí y hay un yugo que comparten y los 2 van, o se espera que vayan derechitos, que juntos van llevando la carga. Entonces, me gustó la expresión de este hermano porque él usó ese verbo, ¿sí? En español se traduce unidos. Vámonos poniendo un poquito de más fuerza, ¿verdad? Con el mismo yugo. Ellos cargaron el yugo junto con Pablo, ¿sí? En Gálatas 6:2 dice la Escritura, ¿qué dice? Vamos a leerlo porque yo ahí no lo escribí. Según yo lo escribí, pero Gálatas 6:2 dije, ¿verdad? Vamos a leerlo. Hice un copiar y pegar y ahí no se pegó el texto. Dije 6:2, ¿verdad? Sí es. Sobrellevar los unos de los otros, o los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es lo que dice Gálatas, ¿sí? Habla de sobrellevar, ¿sí? Juntos, llevar la carga. Entonces, los filipenses para Pablo eran esa gente que con ellos llevaba una carga, ¿sí? O con él llevaban la carga. Qué bonito, hermano, es tener esto, ¿sí? Tener ese tipo de amistad, ese tipo de hermanos que juntos llevamos la carga. A veces también sucede que hay hermanos que quieren llevar la carga solo, que no dicen nada y pues ahí andan batallando y
y no comparten la carga. Somos una familia, hermano, y podemos juntos llevar la carga. Por eso somos hermanos, ¿sí? Si en tu familia no es así, en la familia en Cristo debe ser así, ¿sí? Debemos compartir la carga, ¿sí? Amén. También la felicidad, ¿verdad? Todo. Mira, vamos adelante. Los filipenses hicieron bien, dice aquí, me gustó esto. Hicieron bien, o bien hicieron en compartir. Hay otras versiones que dicen participar, otras dicen ayudar a Pablo. La palabra griega ahí está bien interesante porque es una palabra, voy a poner ya la raíz sin conjugar, pero es una palabra que va así, lo voy a escribir. Voy a aprovechar una vez para escribir de qué está compuesta esta palabra. Esta palabra está compuesta por dos palabras. Se pronuncia es sun koinoneo. Sun koinoneo. Y aquí está sun koinoneo. Si se acuerdan de sus clases de español, ¿alguien se acuerda? Hay una cosa que se llaman preposiciones. ¿Sí? Las preposiciones. Sun es una preposición que significa con. ¿Sí? Y esta parte de acá es ya la palabra en sí. Créanme que en griego, así como en español, en griego es un rollo aprender las preposiciones. Sí está muy intenso, pero bueno. Gracias a Dios por los diccionarios. Entonces, koinoneo es compartir. Sí, compartir. Entonces, cuando aquí la Escritura nos dice que es un koinoneo, habla de esto, ¿no? Que pudo haber sido solo koinoneo, pero este con como que lo hace más fuerte. El significado es que compartieron juntos, o con compartir, ¿verdad? Pues no suena esa palabra, pero habla que compartieron con, o que juntos participaron en esto, ¿no? ¿Y en qué está diciendo Pablo que participaron con él? En su tribulación, ¿sí? Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Cuando vemos las raíces. Es importante entonces que la participación de los hermanos allá en Filipos no solo fue económica, o sea, no solo mandaron ofrenda económica, participaban en todo lo que se refería al ministerio de Pablo, incluido el sufrimiento, ¿sí? Entonces, hermano, esto es especial, ¿sí? Porque contar con alguien que hasta en el sufrimiento está contigo, eso es de admirar y es de valorar ese tipo de personas, ¿sí? Y eso debe haber entre nosotros como hermanos, ¿sí? Pablo también, ¿te acuerdas? En otra ocasión les dice a los Gálatas, en Gálatas 6:10, dice así que, Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice ahí, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, lo hemos dicho mucho, hermano, entre nosotros como familia en Cristo debe haber un lazo, yo animo, ¿verdad? Mucho más fuerte, porque con tu hermano, tu hermana, vamos a estar juntos por la eternidad, ¿sí? Entonces, yo creo que nos conviene desde aquí ya estar bien. Y es que si no estamos bien, pues no vamos a estar juntos por la eternidad, aquí nos vamos a quedar por peleoneros, ¿verdad? Entonces, no. Bueno, aquí no, en el infierno, que es más horrible. Entonces, mejor no, hermano, hay que llevárnosla bien. ¿Sí? Y conviene desde ahora practicar esto, amarnos, ¿sí? Y hacer el bien unos a otros, como dice aquí, sun koinoneo, llevar juntos la carga, ¿sí? Entonces eso es lo primerito. Los filipenses hicieron bien
en participar con Pablo en su tribulación. La segunda cosa que yo quiero resaltar acá es versículo 15, dice, los filipenses participaron con Pablo en razón de dar y recibir. Si tú ves el texto, dice así, versículo 15, y sabéis vosotros, o también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia, ahí está, participó, otra vez koinoneo, conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos de este texto? La iglesia de Filipos o los filipenses participaron con Pablo en esto de dar y recibir. ¿Cómo ves? Ya vimos hace rato, no solo participaron enviándole ofrendas cada cierto tiempo, no, también participaron en el dar y el recibir. Esto es interesante, mira, la palabra otra vez koinoneo aparece ahí cuando dice participar, ¿sí? Entonces otra vez está ahí, vuelve a aparecer, pero ahora participan en el dar y recibir. Vamos a pensar esto. Pablo expresa que ninguna iglesia, esto es interesante, ninguna iglesia participó con él, sino dice solo los filipenses. Hermano, yo aquí anotaba, aquí en esta expresión, tenemos que guardar nuestro corazón y tener cuidado, hermano, de no ser mezquinos. ¿Sí? ¿Qué es ser mezquino? Alguien que retiene todo para sí, que ve una necesidad y no ayuda. ¿Sí? Proverbios 11:24, Proverbios habla mucho de la mezquinidad, advierte mucho de esto, los estragos que esto causa. Pero ahí dice la Escritura, hay quienes reparten, escucha, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, o más de lo que es justo, ¿y qué dice? Pero vienen a pobreza. Las consecuencias de una vida mezquina es mayor pobreza, mayor miseria. Tú aparentemente los verás gente millonaria, pero es gente miserable, que no disfruta todo eso que tiene. Y de eso hay mucho en este mundo, hermano. Por eso, por algo Proverbios aconseja y habla mucho de esto. Y aquí Pablo les dice a los hermanos, ustedes no son mezquinos, ustedes participaron conmigo en dar y recibir. Es interesante esta parte o esta palabra otra vez, koinoneo, que significa también participar, pero es una participación junta con alguien más. En inglés hay un término que se usa para esto, que le llaman partnership. El partnership lo podemos traducir en varias maneras. Una es camadería, otra es asociación, ¿verdad? No una asociación social o religiosa, no dos personas que se asocian, ¿sí? que trabajan juntos. También está una sociedad, ¿sí? Y saben, una sociedad, se juntan dos personas, tres, y hacen una empresa o un esfuerzo. Un consorcio, ¿sí? También es eso. Un partnership también es, por ejemplo, en la vida conyugal, un esposo y una esposa, ¿sí? Están juntos en un proyecto de vida, un proyecto de familia, ¿sí? Entonces, si tú ves esto a la luz de la Escritura, ¿qué nos dice aquí? Pablo, junto con estos hermanos, tuvieron esta asociación, esta sociedad, este partnership, ¿verdad? Para verlos muy spanglish, ¿verdad? Tuvieron esto de dar y recibir. Esto indica, nos va a enseñar esto, mira, que ambas partes dan y ambas partes reciben, ¿sí? Entonces, esto es hermoso, ¿sí? Cuando tú y yo nos disponemos a dar, también vamos a recibir, ¿sí? Y ya lo dice Proverbios, ¿verdad? Ahí dice, hay quienes reparten y se les es añadido, pero hay quien dice, retiene más de lo justo, y ¿qué dice la Escritura? Caen en pobreza. Entonces, no da, ¿verdad? El mezquino no da, solo agarra y agarra. ¿Qué sucede? Se vuelven unos miserables, ¿sí? ¿Cómo ves? Hermano, aquí este autor Ferguson dice, ministros e iglesia
Misioneros y sus congregaciones que los soportan deberían aprender del ejemplo de Pablo. Porque cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos de misiones, no se trata de un solo hombre, se trata de un equipo, ¿sí? Entonces, por algo Dios, en su gracia, pues tiene una iglesia aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, Él no tiene individuos solos, Él tiene iglesia. Y Jesús viene por una iglesia, Él fundó una iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que vivir en esta koinoneo, o ¿te suena la palabra koinonía? De ahí viene, ¿sí? Koinonía habla de eso, de comunión. Entonces tenemos que vivir de esta manera. Mira, Jesucristo enseñó el principio de dar. En una ocasión Pablo ahí en Hechos 20:35 dice esta expresión, como el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay ciertamente una mayor bendición al dar, hermano. Pablo en sus cartas, en especial en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, él habla de que el que siembra escasamente, dice, pues va a cosechar escasamente, ¿verdad? El que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Da estas dos partes. Entonces hay principios, hermanos, cuando tú y yo participamos en esto de dar y recibir, ¿verdad? Se participa en las dos cosas, ¿sí? Porque también, mira, puede suceder que participas solo dando, y no eres una persona que sabe también recibir, te vas a acabar, ¿sí? Te vas a agobiar, te vas a estresar, te vas a consumir. Hay gente que se da completamente, le ofreces algo y nunca quiere nada. Entonces, sí es muy buena persona, muy linda persona y todo lo da, pero cuando tú le quieres dar algo, no te lo acepta. Entonces dice, pues, como que a mí personalmente me cuesta mucho con esta gente. Yo a veces casi los obligo. Ok, tú me das hoy y la próxima me toca a mí, si no ya no salimos. Ok, está bien. Digo, pues a veces hay que obligarlos a estas gentes, que aprendan también a recibir, ¿sí? Entonces, esta iglesia y junto con Pablo, Pablo también habían participado juntos y ambos daban, pero también recibían uno del otro, ¿sí? Todos tenemos algo que dar, hermano. Aunque este texto, muchas veces se ha criticado el texto de, si lo vemos rápido, 2 Corintios 9:6, habla de la siembra y cosecha, 2 Corintios 9:6, lo leí o lo parafraseé, pero quiero leerlo para mencionar un par de cosas. 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mira, este texto, hermano, en particular, y junto con otros, ahí dentro de este contexto, por ahí hay otro de Malaquías también al respecto, muchas veces ha sido criticado por la manera en cómo se enseña y en otras ocasiones también mal interpretado, ¿sí? O aplicado más bien. Pero el principio de siembra y cosecha está presente ahí, ¿sí? Y es bíblico y es verdadero, ¿sí? Quien niega eso, pues está negando la palabra de Dios. Entonces, lo vemos hasta en la naturaleza, ¿sí? El principio de siembra y cosecha. Siembras un grano y te sale miles de granos, ¿verdad? Por ejemplo, en el maíz, ¿sí? Entonces, es un principio de Dios, ¿sí? Está en la misma creación. Entonces, tú y yo, hermano, habremos de aprender a esto, ¿sí? Aquí Steven Lawson, él dice esto, su apoyo, esta iglesia se infiere que apoyó económicamente, su apoyo económico hacia Pablo, él dice, se había o habría registrado en el cielo, se había registrado. Y ya estaba produciendo, dice este autor, una tasa de retorno eterna para Dios. O sea, en otras palabras, lo que tú haces, lo que yo hago, hermano, se registra en el cielo, ¿sí? Un día vamos a ser juzgados por eso que hicimos, bueno o malo. Entonces, ¿de qué hay registro? Hay registro, ¿sí? Entonces, yo diría, vale la pena que se registren muchas dádivas, ¿sí? Porque, hermano, es hermoso, ¿verdad? Y al final de cuentas hay un retorno, ¿verdad? Yo hablé
Hace algunos años, no sé si te acuerdas, creo que estábamos en pandemia, espero no te hayas quedado dormido ese día, porque estabas desde casa, pero yo hablé de retorno de inversión, ¿sí? Bíblicamente, ¿verdad? No estoy hablando en la industria le llaman el ROI, Return of Investment, o retorno de inversión, ¿sí? Bueno, sus términos, ahorita que está, de hecho, no sé si ahorita, pero o antes, se estaban dando los resultados en la empresa donde yo trabajo, entonces espero nos haya ido bien. Y ahí van a hablar de eso, ¿verdad? Del retorno de inversión. Pero ¿qué es el retorno de inversión? Vamos a Eclesiastés 11. Cuando prediqué sobre esto, usé Eclesiastés 11 del 1 al 6. Pero el retorno de inversión nos habla de algo que tú inviertes y posteriormente habrá un retorno o habrá un regreso de ganancia, podemos pensarlo así, ¿sí? Hay ganancia. Mira ahí Eclesiastés 11, 1 al 6, yo leí aquella vez esto y dice así: echa tu pan sobre las aguas, escucha, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Tú invierte, ve las maneras de sembrar. Escucha esto: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Sí, no se va a quedar allá el agua, va a bajar. Sí, como anoche, ¿verdad? Tronó tremendo, ¿verdad? Estuvo buena. Pero mire, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. De cosas muy lógicas, pero ahí están los principios. El que, escucha esto me gustó. El que ve el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes no segará. O sea, el que se queda nomás viendo, no va a segar nada o no va a cosechar nada. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar. No podemos, en la escuela nos decían, no esperes que todo te llegue del cielo, ¿sí? Hay que ponerse a trabajar. La escritura misma, ¿verdad? Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Bueno, pues hay principios también. Dios nos dio nuestras manos para trabajar. Escucha versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Escucha esto, mira, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Verdad? Aquí nos habla de una prudencia, de una consistencia, de un trabajo arduo por sembrar, ¿sí? Entonces, ¿quieres cosechar? ¿Verdad? No solo hablando económicamente, en diferentes áreas de la vida, hay que sembrar, ¿sí? La Escritura nos dice, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, yo creo que nos conviene sembrar cosa buena. Vamos adelante, número 3, ¿verdad? Estamos llevando 3 cosas acá. Número 3 es, los filipenses enviaron, y escribe así, una y otra vez, para las necesidades de Pablo. Esta es la tercera cosa. Ya vimos, la primera, los filipenses hicieron bien en participar con Pablo de su tribulación. Número 2, los filipenses participaron con Pablo en razón de dar y recibir. Y número 3, los filipenses enviaron una y otra vez para las necesidades de Pablo. Eso lo dice en el verso 16. Así dice, mira, pues a una Tesalónica dice, escucha, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué es esto de una y otra vez? Otras versiones dice, más de una vez enviaron. Eso es, ¿sí? Y Pablo lo resalta. Una y otra vez ustedes me ayudaron. O sea, hubo varias entregas. Aquí nos enseña también de seguimiento, ¿sí? A veces hacemos esto. Ayudamos a alguien una vez y asumimos que con eso fue suficiente y ya olvidamos el caso, seguimos la vida y pensamos que la vida del hermano la resolvimos con eso que dimos, ¿verdad? Entonces, recordemos que todos podemos ayudar, hermano. Tenemos algo que dar y no todo se trata de dinero, ¿verdad? Eso también tenemos que tenerlo claro, pero claro, incluye muchas veces ayudar con economía, ¿verdad? O con dinero. Entonces, si algún hermano viene a ti con una necesidad y tienes la oportunidad de ayudarlo, pues ayúdalo, ¿sí?
Dale consejos, dale, mira, has buscado aquí, has buscado allá, y bueno, mira, voy a orar por ti y también, ahí va también esto, ¿sí? Y quizá en una semana, 2 semanas, oye hermano, ¿cómo te fue? ¿Lo lograste? ¿Encontraste lo que buscabas? ¿Qué te falta? ¿Ocupas ayuda? ¿Algo que ore específicamente por ti? Bueno, dar seguimiento, ¿sí? Aquí cuando estos hermanos hablan de una y otra vez, o sea, mandaron una vez y bueno, ellos han dicho, Pablo sigue necesitando, él sigue viajando, vamos a enviar otra vez. Recibieron noticias que estaba en prisión, vamos a enviar otra vez, porque en prisión todo está más caro, no sé, ¿verdad? Pudo haber muchas. Pablo sigue escribiendo, necesita plumas, necesita pergaminos donde escribir cartas, pues envíenle para que él siga escribiendo y sigamos siendo bendecidos, ¿sí? Entonces, hermano, demos seguimiento, ¿sí? Los filipenses sirvieron como fieles compañeros, ¿sí? En el ministerio de Pablo. Qué hermoso es que tú y yo, hermano, seamos fieles compañeros de estos hermanos a los que ayudamos, ¿sí? A los que soportamos. Así que mes tras mes, ¿verdad? Tenemos noticias, estamos orando por ellos. En este año cada 3 meses enviando ofrendas misioneras. Entonces que podamos acompañarlos en su ministerio. Ellos han aprendido, como Pablo, a vivir en la abundancia y vivir en la escasez. Ellos han aprendido a depender de Dios, pero es algo hermoso que tengan o cuenten con iglesias que los acompañan, ¿sí? Que están soportándoles, ¿sí? Ellos fueron con un llamado de Dios y Dios los va a sustentar contigo o sin nosotros, ¿verdad? Entonces, pero qué hermoso que tú y yo seamos parte, porque cuando lleguemos a la presencia de Dios podamos ver el fruto de lo que tú y yo colaboramos. Quizá tú y yo no fuimos a hablarles allá en turco o en kirgui o en nepalí o en todas esas lenguas que hablan por allá, pero enviamos, ¿sí? Enviamos nuestro apoyo, ¿sí? Y gloria a Dios, somos parte. Hay una carta que me acaba de llegar de 6 niñas allá en Nepal. Entonces oremos, ¿verdad? Por estas familias. Resulta ser, creo que la mamá murió y solo quedó papá y no puede este hombre con tanto trabajo. Pues ahí se dio cuenta que su esposa le ayudaba muchísimo, ¿verdad? Entonces están ayudándole ahí los hermanos. Pero mira, qué hermoso que tú y yo soportemos. Hermano, yo quiero, y ya con esto quiero terminar esta sección, yo quiero mencionar algo y es algo muy personal. Y es que yo he sentido este apoyo, hermano, desde el principio. Hace ya casi 5 años, ¿verdad?, que tenemos ministrando aquí en Centro de Fe Angulo, y yo he sentido esto de verdad, y les agradezco, porque he sentido ese apoyo que van conmigo en esto, ¿sí? Aún en mi juventud, y estoy joven todavía, ¿verdad? Aún en eso, y agradezco, ¿verdad? Sé que no soy perfecto y sigo aprendiendo y agradezco su ayuda en esto, porque me he sentido soportado, hermanos, que han participado conmigo en esto. Y doy gracias a Dios y es mi oración que el Señor les recompense cada día más y más, ¿sí? Yo recuerdo testimonios o escuchaba en algún momento cuando comencé, no sé quién fue, pero alguien de ustedes fue, que dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eso me gustó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso me encantó. Yo dije, gloria a Dios. Yo estaba ese día, fue un domingo, ¿verdad? Que ya nos dejaban la iglesia y yo buscaba confirmaciones de Dios por todos lados. Y oigo esas palabras de alguien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pero no era un qué vamos a hacer como a dónde nos vamos a ir, no. ¿Qué vamos a hacer con el paquete que nos queda? Y eso yo agradezco a Dios, porque eso significaba que me iban a ayudar. Y gloria a Dios, gracias, lo han hecho, hermanos. Dios les bendiga. Sí, de verdad agradezco eso a Dios y a usted, y oro que la gracia de Dios aumente en usted y Dios cumpla los deseos de su corazón. Gloria a Dios. El próximo mes ya les daré una carta donde expresaré eso con más detenimiento, ¿verdad? Cada año doy esta carta. Y bueno, eso es, hermano. Sucede en las misiones, pero también sucede en la iglesia local. Solo quería poner este ejemplo. Vamos a lo siguiente, número 2.
La intención de Pablo, vamos a nombrar esta segunda parte, la intención de Pablo. Y vamos a pensar ahí en los versículos 17 y 18. Pablo empieza con algo ahí bien directo y bien claro. No es que busque las dádivas. Dice otra versión, Palabra de Dios para Todos. En realidad yo no pretendo que me den regalos. Nueva Traducción Viviente dice, no digo esto porque esté esperando que me envíen ofrendas o una ofrenda. La intención de Pablo no era esta. Él no buscaba regalos, no buscaba ofrendas. De hecho, usted y yo ya lo vemos bien clarito en el versículo 11 al 13, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Y lo voy a leer otra vez para que recuerdes. No lo digo porque tenga escasez, verá cuando él habla de esto. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo deja bien claro ahí, hermano, y si sigues toda la carta, Pablo deja claro que él no busca que le den. ¿Sí? En sus cartas, tú lo ves, a través de sus cartas, deja muy claro cómo es o cuál es la postura de Pablo ante estos regalos o dádivas, podríamos decir. Él siempre busca que todos sean beneficio de la obra, ¿sí? Él muestra un desinterés en este tipo de cosas, lo económico, ¿sí? Su interés siempre fue por el bien de la obra, hermano. Hay algo bien interesante que yo quisiera resaltar. Cuando Pablo, hermanos, se está despidiendo de los hermanos de Éfeso y de esa región ahí en Mileto, ¿verdad? No pudo despedirse en Éfeso porque había ahí una revuelta. Fue en otro lugar de donde se despide los hermanos van ahí y bueno, él les da un mensaje de despedida, un mensaje súper largo, pero bueno, él resume ahí su corazón. ¿Qué sentía él por ellos? Y quiero que lo veas conmigo. Hechos 20, 33 al 35. ¿Ya lo tienen? Y puedes ver ahí que Pablo dio un buen discurso ahí, largo. Pero ve, 20, 33 al 35. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Es el corazón de Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué dice? Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Mire, trabajando. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vea qué hermoso, ¿dónde está ese texto? Por eso es importante meditar los contextos, ¿sí? Entonces mira, Pablo dice, hermano, yo no he codiciado esto de las riquezas o los bienes de otros, no. Al contrario, busco el beneficio de la obra, ¿sí? Y para ayudar a otros, trabajo, ¿sí? Entonces vamos adelante, mira. Dice, no busco dádivas, pero ¿qué busca entonces? Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto está hermoso. En versículo 17, la segunda parte. Dice, no busco primeramente las dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermano, la verdadera intención de Pablo está descrita. Aquí está la intención, ¿verdad? Ahí está el texto central. Él quiere que sus hermanos en Filipos sean muy bendecidos. Es lo que quiere, ¿sí? Si les recibe esa ofrenda es porque Él quiere que sean muy bendecidos. Romanos 1, 13 al 15. A través de todas las cartas de Pablo ves esto, pero me gustó cómo lo describe ahí en Romanos. Romanos 1, 13 al 15 dice así,
pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, dice, he sido estorbado. Escucha esto, para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Tú ve cómo se sentía Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, que dice, soy deudor. Él se sentía en deuda, hermano. Así que en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? Entonces dice, si no puedo ir, pues les escribo cartas. ¿Sí? Y bueno, ahora sí pongo el ejemplo. Así como un padre o una madre, no sé cómo es eso, pero pues, porque todavía no lo experimento, pero pues lo he visto mi mamá, mi papá. Así como un padre o una madre siente un sentimiento profundo, quizá de dolor, al recibir algo de sus hijos, ¿verdad? Lo digo por experiencia propia. Así como esa mamá siente, es que el tanto le costó, ¿verdad? Y lo vi que llegaba bien cansado, cansada, y en vez de que se lo gaste en algo que él quiere, me da algo a mí, ¿verdad? Así como hay ese dolor, esa madre lo va a recibir. ¿Sabes por qué? Porque ellos deben o ellas deben enseñar ese principio al niño, al adolescente. Deben enseñar este principio, hermano, de dar. Así que si no le has enseñado a tu hijo a dar, es tiempo. Hay que enseñar esto, hermano. Por eso hay muchos padres hoy que sufren que sus hijos no les dan porque nunca les enseñaron. ¿Sí? No es, padre, que tú digas, es que los hijos son para que me den. No es, ese tampoco es el principio. Si tú ves la Biblia, no es bíblico eso. Más bien el padre proveía para el hijo. Pero si un padre provee lo necesario para su hijo y le enseña estos principios, a ese padre nunca le va a faltar. ¿Sí? Y te lo digo por experiencia de mis padres, mis abuelos. ¿Sí? Enseñaron a sus hijos a dar. Y esos hijos agradecidos los van a sustentar. Y claramente Dios es quien los sustenta. A veces esos hijos no pueden, pero Dios sigue enviando ayuda a sus siervos. ¿Sí? Entonces, pero mira, este principio se enseña, hermano. Este principio de dar y tiene un propósito, ¿verdad? Cuando un padre le enseña a un hijo, sí le duele el tener que aceptarle eso, pero ese niño, ese adolescente tiene que aprender a dar con liberalidad. Esto es importante. Tiene que aprender a dar con liberalidad. Si no tacañamente, no escasamente, tienes que enseñarle a dar y dar bien. ¿Sí? Bueno, yo así aprendí y así enseño yo, hermano. No tengo hijos, pero a quien me toca compartirles le enseño esto. Hay que dar bien. ¿Sí? Porque yo he aprendido el principio de la siembra y cosecha. ¿Sí? La segunda cosa que hay que aprender, o este niño tiene que aprender, es que tiene que aprender a honrar a sus padres. Esa es una manera en cómo honras a tus padres. Y principalmente esa personita que depende de ti, tiene que aprender a honrar a Dios con sus bienes. ¿Sí? Mira, yo les comparto, algunos de ustedes lo saben, se los he platicado. Pues ya ni modo, ya hablé. No se crean, no es grave. Mi primer trabajo, hermano, yo ganaba 100 pesos. A la semana. 100 pesos hoy, ¿verdad? ¿A qué nos ajustan? A nada. Si acaso 2 bolsitas de papas y se acabó los 100 pesos. Pero bueno, 100 pesos ganaba yo. Y de esos 100 pesos, mire, mi mamá esto me enseñó. 30 pesos para su mamá, ¿verdad? Para la casa, pues. Sí, yo usaba a mi mamá y ella lo usaba. 30 pesos para ahorrar. ¿Sí? 30 pesos para usted, para mí, pues. Y 10 pesos de diezmo, ¿verdad? El diezmo. De hecho, era al revés el orden, ¿verdad? Lo dije al revés. Primero los 10 pesos para Dios, ¿verdad? Sí. Después los 30 pesos que le enviaba a mi mamá o le daba a mi mamá. Luego los 30 pesos que yo ahorraba y los 30 que quedaban eran para mí. De 100 pesos nomás me quedaban 30 a mí, hermano. Me ajustaban esos 30 pesos para los 7 días de la semana, me sobraba a veces. Gloria a Dios, mire, Dios proveía. Cuando tú y yo aprendemos a honrar a papá, a mamá, primeramente a Dios, claramente, honramos a Dios, honramos a nuestros padres, y aparte tenemos un hábito de ahorro, hasta te sobra, hermano.
me compré mi bicicleta, me compré pues muchas cosas cuando hice esto. Esos 100 después se hicieron en 150, después 170, después 460 o 50, después pues sigue creciendo eso, ¿sí? A los años. Yo entré como el que mandaba a los mandados, el mandadero, por decirlo de otra manera. El IBM dicen hoy, IBM tráeme esto. Pero mire, Dios premia esto, hermano. ¿Sí? Son principios, pero mire, eso es el principio de dar y recibir que veíamos hace rato. ¿Sí? Cuando tú das a Dios, cuando tú das a otros, Dios lo está observando. ¿Sí? Y cuando Pablo transmitía esto a los hermanos, ¿verdad? Cuando él en sus cartas les expresaba necesidades, él lógicamente entendía que estos hermanos con mucho trabajo apenas si vivían. Pero él les decía, hermanos, busco, ¿qué dice ahí? Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sí? Hermano, voy a leer esto de Steven Lawson. Él dice, todo creyente debería invertir económicamente en la obra del Señor. ¿Sí? Debemos ser como los filipenses, apoyando con astucia a los siervos y ministerios que proclaman fielmente el Evangelio de Jesucristo. Cuando damos para la obra de difundir el Evangelio, estamos utilizando sabiamente lo que se nos ha confiado para la mayor gloria de Dios. Hermano, aún con nuestras finanzas, con nuestras fuerzas, acuérdense otra vez, no todo se trata de dinero y aquí no estoy yo pidiendo dinero tampoco, ¿verdad? Entonces no es eso. Tenemos que aprender, ¿sí? Dios, hermano, lo ve, ¿sí? Y recompensa en gran manera. Lo último que dice ahí, ya Pablo expresa, miren, mi intención no es pedirles, al contrario, busco que haya fruto para ustedes, aunque me duela, ¿verdad? Podría decirlo ahí. Pero versículo 18, otra cosa que Pablo expresa, pero todo lo he recibido. Dice, hermanos, no busco que me den, esta es mi intención y lo he recibido todo. ¿Qué les dice ahí? En el versículo 18, todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Mira, yo quiero dividir este texto en 4 partes. Primero, todo lo he recibido. Hermano, los filipenses representan el ministerio de todos los creyentes como sacerdotes del Señor. ¿Qué es esto? A ver. Hermano, no solo estaban ejerciendo el sacerdocio de orar por Pablo, no, sino que con sus ofrendas eran también una ofrenda a Dios, ¿sí? Con las que Dios también estaba siendo complacido. Si tú te ves al final del versículo, olor fragante, agradable a Dios, acepto. Hermano, cuando tú y yo ofrendamos, esto resulta en acción de gracias en aquellos que la reciben. Y no solo eso, hermano, ¿sabes qué también? Ellos oran por ti y por mí. Cuando en ocasiones hago yo esto de enviar una carta a los hermanos, les enviamos a veces o compartimos lo que estamos viviendo acá, proyectos y todo esto, y ellos expresan su gratitud, dan gracias a Dios por el envío o la ofrenda que se les dio, y aparte nos expresan que están orando por nosotros. Entonces eso es hermoso, ¿sí? Imagínate, ellos también tienen fruto de lo que está pasando aquí. Entonces gloria a Dios, ¿sí? Segunda de Corintios. Habla de una iglesia, un grupo de iglesias de Macedonia, ¿te acuerdas? Segunda de Corintios 9, 12 al 14. Dice esto la escritura. Segunda de Corintios 9, 12 al 14. Porque la administración, escucha, de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. O sea, tu ofrenda, mi ofrenda, no solo suple la necesidad, sino que también abunda, escucha, en muchas acciones de gracias a Dios. Ellos dan gloria a Dios por esta provisión. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad, mire esto, acuérdate, lo aprendemos. Liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos.
Asimismo en la oración de ellos, escucha, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Pablo está animando a los corintios, capítulo 9, a que contribuyan. Ahí es donde está el texto de cada uno conforme propuso en su corazón. Ahí es donde está el texto de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Ahí está, en este contexto. Entonces mira, Pablo les dice, hermanos, lo recibí todo. Me duele, pero lo recibí, porque yo deseo que sean muy bendecidos. Y espérate cuando llegue la bendición, vamos a llegar ahí pronto. La segunda cosa que yo quiero resaltar aquí, aunque podría ligarse a lo anterior, porque los puntos no lo indican, pero yo quise separar, tengo en abundancia, estoy lleno. Esto, lo que es tengo en abundancia debería estar pegado a la parte de arriba, pero yo lo separé para hablar de esto en específico. Tengo en abundancia, estoy lleno. La traducción en lenguaje actual dice, fue más de lo suficiente lo que me enviaron. Tengo todo lo que necesito, dice palabra de Dios para todos, y hasta tengo de sobra, dice. La Nueva Traducción Viviente dice, tengo todo lo que necesito y aún más. Gloria a Dios. Ese aún más, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada, hay que saber y pedirle a Dios, ¿para qué es este más que llegó? A veces hay una necesidad fuerte que hay que cubrir, pues bueno, llegó. ¿Sí? Bueno, vamos, mire, cada expresión pertenece a diferente argumento, pero yo lo quise, o vale la pena unirlos, porque habla de cómo Pablo, en medio de su encarcelamiento, escucha, Pablo está en la cárcel y él les dice, tengo suficiente y aún de más. Esto deja claro sus afirmaciones anteriores y el gozo que él ha expresado y exhortado a través de toda la carta. Cuando él dice estoy en abundancia o tengo abundancia, estoy lleno, estoy completo. Porque acuérdense que él sabe, número uno, de quién viene su gozo, de quién viene su contentamiento, de Cristo. Él sabe quién es su proveedor, él sabe quién lo sustenta, entonces él está agradecido con Dios. Pero esta iglesia merece un agradecimiento especial y por eso lo está haciendo aquí. Número 3, o la tercera cosa dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Ya lo decíamos hace algún rato, hermanos. ¿Es cierto que cuesta recibir el regalo, la dádiva? Si es una ofrenda o si es en particular el esfuerzo de alguien que amas, ¿verdad? Porque sabes que le dolió llegar a ese punto. Por ejemplo, Epafrodito se enfermó. Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, mejor vete al mejor doctor de Roma y el dinero que me traías, ahí gástatelo. Pero le recibió todo, ¿sí? No le dijo, no, ir a ten para que compres algo. No, todo se lo recibió, ahí dice. Le recibió todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo busca fruto que abunde en la cuenta de los hermanos. ¿Sí? En la cuenta del banco celestial, podemos pensarlo así. Él está buscando que esta iglesia sea muy bendecida. Él les ama y yo creo que él quisiera darles muchísimo, ¿sí? No lo tiene, pero él dice, cuando ellos me dan, gloria a Dios, porque yo no voy a tener que pagar eso, lo va a pagar Dios y les va a pagar con ganas, ¿verdad? A manos llenas, ¿sí? Así es como paga Dios, hermano. Tú y yo debemos tenerlo claro, hermano, para quién trabajamos, para el dueño de todo, hermano. Entonces vale la pena. Hay algo bien interesante de esta gente, hermano, los macedonios, ¿sí? Si tú vas a 2 Corintios, otra vez, 8, habla de los macedonios. ¿Quién es esta gente, los macedonios? A ver, fíjate, 2 Corintios, 8, 1 al 5. Voy a leer para que escuches de esta gente de los macedonios, ¿sí? Asimismo, hermanos, Pablo está animando a los corintios a que guarden ofrenda para los hermanos en Jerusalén, pero él les da un ejemplo primero, le dice, así que hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, iglesias, ¿sí? Macedonia es una región, que dice, escucha esto, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Escucha, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Escucha, y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Y sabes quién es esta gente? Estos macedonios. ¿Te acuerdas del sueño de Pablo de un macedonio diciendo, ven, ayúdanos? ¿Sabes a dónde fue Pablo, que era Macedonia? Filipos, Tesalónica, Berea. Estas son las principales iglesias de los macedonios, registradas en la Biblia. Y vea quién le está escribiendo esta carta. Esta carta, Corintios, confirma lo que está diciendo Pablo acá en Filipenses. Y también te va a confirmar lo que les dijo a los tesalonicenses, porque Tesalónica también fue una iglesia que amó mucho a Pablo y lo ayudó. Primera Tesalonicenses 1, 6 y 7. Escucha, Primera Tesalonicenses 1, 6 y 7. Y vosotros, escucha, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Escucha, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estos hermanos, hermanas y hermanos eran ejemplo, testimonio. Todos, dice, allá en Macedonia, los filipenses, los de Berea, y aún Acaya, que Acaya es la parte baja donde estaba Corinto, aprendieron de esta gente. Por eso Pablo, cuando los corintios está animándoles a que guarden ofrenda para enviar a Jerusalén, a los pobres allá en Jerusalén, a los hermanos en dificultad, él usa de ejemplo a la gente en Macedonia, porque es gente que aprendió a dar. Y dice, se dieron a sí mismos al Señor primero, se entregaron con todo y también a la obra de Dios. En Hechos 17 te puedes dar cuenta de esta iglesia de Berea, también quiero hablar de Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y escucha esto, y habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Y cómo eran los de Berea? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces la iglesia de Filipenses, o de los filipenses, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los de Berea, eran gente ejemplar, que primeramente se habían entregado al Señor con todo, pero también a la obra de Dios. Y que dice ahí la Escritura, aún en su necesidad, ahí estaban para ayudar, ¿sí? Al ministerio. Entonces ve qué hermoso, hermano. ¿Qué aprendemos de estas iglesias en Macedonia, hermano? Hay que rodearnos de gente así, ¿sí? Gente de buen ejemplo, hermano. Hay que aprender a ser generosos y también ser ejemplo de generosidad a otros. Que otros vean en ti y en mí que somos generosos, ¿sí? Cuando Pablo termina aquí la cuarta cosa, hermanos, él les dice, eso que ustedes dieron es olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Así es nuestra ofrenda, hermano, al Señor, cuando tú y yo damos. La principal preocupación de Pablo es expresar que sus ofrendas a su trabajo sirven para un propósito mucho mayor que solo cubrir sus necesidades. Su mayordomía es un acto de adoración que le están dando a Dios, hermano. Este tipo de ofrendas a Dios le agradan, ¿sí? Ahí en 2 Corintios 9, 7 dice que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Pablo de alguna manera está comparando la ofrenda de los filipenses con aquellos sacrificios que se llevaban ahí, tanto en el tabernáculo como en el templo, que aquellas ofrendas que había que presentar a Dios tenían que ser de un olor especial, un olor fragante. El incienso que se quemaba en el tabernáculo era una receta pura que nadie más podía copiar, era un olor especial, ¿sí? Los sacrificios, hermano, que eran de acuerdo a como Dios lo había establecido, eran aceptos y agradables a Dios, ¿sí?
Entonces Pablo está comparando esos sacrificios que se hacían allá, esas ofrendas de olor fragante, a lo que los filipenses estaban dando. Algo que Dios aceptaba y algo de lo cual Dios se agradaba, hermano. Hermanos, sabemos bien cómo tenía que ser la ofrenda en el Antiguo Testamento. Tenía que ser algo bien hecho. Si era un animalito, tenía que ser sin mancha, puro, limpio, sin defectos, para que fuera acepto y agradable a Dios. Así era la ofrenda de estos hermanos. Que así sean nuestras ofrendas, hermanos, cuando nosotros damos a Dios. ¿Sí? Yo quiero terminar. Bendiciones. Versículos 19 al 20. Versos 19 al 20. Y aquí es donde Pablo termina esta sección. El próximo estudio, no es la próxima semana, pero en 21 días, hablaremos de los saludos. ¿Verdad? Hay mucho que aprender de los saludos. Una ocasión hablamos de los saludos y duramos varias semanas, pero esta vez solo en uno. Solo en uno, porque no hay tantos nombres, por eso no se va a complicar. Pero da dos bendiciones y yo quiero que las observes. La primera bendición es a los filipenses. Y yo quiero que te des cuenta, porque este texto lo hemos usado un montón, Filipenses 2:19, y ve dónde está. ¿Verdad? ¿Sí observas? ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es bien hermoso usar este texto, ¿verdad? Pero ve en qué contexto está otra vez. En un contexto de una iglesia que ha participado con Pablo en sus aflicciones, en un contexto de una iglesia que ha participado en el dar y el recibir, en un contexto de una iglesia que ha acompañado a Pablo en sus sufrimientos y que ha dado con liberalidad, ¿sí? Que ha ido más allá de sus fuerzas, como lo acabamos de leer ahí en Corintios. Entonces, este tipo de textos no se dicen así al vuelo nomás, ¿sí? O bueno, yo te animaría a pensar bien a quién se lo dices, ¿sí? Si es hermano en Cristo, pues yo creo que sí podría ser. Pero pues alguien que no es cristiano, pues ¿cómo puede esto aplicar a alguien que no es creyente? Pues no. ¿Ah? Pero ve, esta bendición que él declara para estos hermanos. Esta es una promesa importante y es una bendición tanto en lo individual como en lo colectivo. Hermano, cuando los creyentes dan para apoyar a quienes sirven en el ministerio del Evangelio, Dios, escucha, les dará. Y mucho más, como dice ahí, conforme a sus riquezas en gloria. Jesús enseñó ahí en Lucas, por tiempo ya no alcanzo, pero Lucas 18, 28 al 30, de las recompensas, hermanos, de aquellos que han dejado todo por seguirle, ¿verdad? Los discípulos dicen, oye Señor Jesús, pero nosotros dejamos todo. Bueno, Jesús les dice, 100 veces más aquí en la tierra y mucho más allá, en la gloria. ¿Sí? Escucha esto, me gustó cómo lo describió Ferguson. Dice, todas las riquezas, escucha, todas las riquezas del recurso celestial de Cristo están a nuestra disposición. ¿Cómo ves? Él nunca está en deuda con ninguno de sus hijos. Él no es como esos padres, ay hijo, ¿me prestas? No, Él no está en deuda con sus hijos. Al contrario, hermanos, la Escritura nos dice que Él tiene mucho más que darnos, que nosotros pedirle. Pero ve, cuando tú y yo hemos aprendido a dar, podemos decir, yo sé que mi Dios tiene mucho más para mí. ¿Sí? Y que Él va a proveer todo lo que me haga falta. Él nunca está en deuda con sus hijos. Los filipenses buscaron, hermano, poner el reino de Dios primero, poner primero la obra de Dios, hermano. Entonces, Dios se encargaría de proveer, de suplir todo lo que les hiciera falta. Aquí me gusta este texto porque dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hace algunos meses, no creo que fue más tiempo, hablamos de esto de las riquezas en gloria. Va más allá de económicamente hablando, hermano. Todo lo que tú necesitas paz, necesitas gozo, necesitas sosiego, lo que tú necesites, todo eso Dios lo proveerá, conforme a sus riquezas en gloria que son incalculables, inagotables. Pero yo quiero que te recuerdes esto.
las bendiciones en gloria o riquezas en gloria y esta parte en Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo para que esto aplique, ¿sí? Hay que estar en Cristo. La provisión de Dios, hermano, no solo es monetaria, ¿verdad? Como a veces pensamos que solo con eso vamos a resolver nuestras vidas, no es así. Hay aspectos mucho más importantes y que nos hacen falta, hermano. Dios lo va a proveer cuando tú y yo primero buscamos su reino y su justicia. Mateo 6:33. Esa es la primera bendición que da Pablo. Bendice a sus hermanos con este texto hermoso. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La segunda bendición, y esta es la más importante, quiero terminar con esto. Al Dios y Padre nuestro, que dice ahí, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo. Qué mejor manera de terminar, hermano, con alabanza y gloria a Dios. Esto se le llama una doxología. Este texto es una doxología. Las doxologías, ya lo he explicado antes, tiene dos partes. Tiene una expresión de alabanza a Dios, que aquí en nuestro caso es al Dios y Padre sea la gloria. Esa es la expresión de alabanza y gloria a Dios. Y la segunda es una manifestación de su naturaleza infinita. La mayoría de las doxologías van a traer estas dos cosas. Una alabanza y gloria a Dios y una muestra de su infinito algo, ¿verdad? De su naturaleza infinita. Y aquí, si te fijas, por los siglos de los siglos. Nos habla de un Dios que recibe gloria eternamente, infinitamente, ¿sí? Entonces ahí está una doxología perfecta. Nuestro Dios y Padre, hermano, es digno de toda gloria eternamente. Stephen Lassen, me gustó, describe a este Dios y Padre tuyo y mío, hermano, como aquel que es digno de toda gloria eternamente. Y a través de la carta de Filipenses, este hombre escribió, déjenme ver cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas por las cuales Dios recibe y debe recibir siempre la gloria. Y en la carta de Filipenses está todo eso. Primeramente porque Dios, hermano, es el dador de la gracia. Filipenses 1:2. Número 2, porque Dios es el que obra en nuestra salvación. Filipenses 1:6. ¿Sí? Número 3, porque Dios es el que exaltó a Cristo. Filipenses 2:9-11, ¿te acuerdas? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo. Número 4, porque Dios es el que nos conforma a la imagen o semejanza de Cristo. 2:13 de Filipenses. Eso es, ¿sí? ¿Qué más? Número 5, ¿verdad? Porque Dios es el Padre de los creyentes. Filipenses 2:15. ¿Sí? Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Número 6. Porque Dios es el revelador de la verdad. Filipenses 3:15. Dios es el revelador de la verdad. ¿Cómo no darle gloria, hermano? Porque nos ha dado la luz de la verdad y podemos entender la verdad y esa verdad nos hace libres. Sí, gloria a Dios. Número 7, porque Dios es el dador de la paz. Lo vimos hace algunas semanas, Filipenses 4:7 y el 9. ¿Te acuerdas? La paz de Dios que pasa todo entendimiento, guardar vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 9 era, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, porque Él es el que nos da paz, por eso hay que darle gloria. Número 8, porque Él es el que suple nuestras necesidades, lo acabamos de ver, mi Dios pues suplirá. ¿Qué versículo es? Ya no se lo digo porque usted tiene que saberlo. Versículo 19 del 4:19. Dios es nuestro suplidor o quien suple nuestras necesidades y por eso le alabamos. Y número 9 y último acá, porque es el Padre, el Dios que merece toda gloria. Lo acabamos de ver ahorita, en el 4:20. Hermanos, alabar y dar gloria a Dios
Escucha esto, alabar y dar gloria a Dios debe ser nuestra ocupación número 1. ¿Sí? En todo lo que hacemos, hermano. Porque este es nuestro trabajo hasta la eternidad. ¿Y cuando se acaba la eternidad? Pues no se acaba, es eterno. Vamos a alabar a Dios constantemente, constantemente. Entonces haremos bien en tomarnos muy en serio esto de alabar a Dios. Por eso Pablo termina esta carta, hermanos, sí tomó un tiempo para bendecir a sus hermanos, pero también para bendecir el nombre de nuestro Dios y Padre, que es digno de gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y ahí es donde aprendemos, hermanos, cómo ser agradecidos y cómo bendecir a otros y a Dios, dándole gloria a Dios. Y quiero terminar con unas preguntas. Estos son de reflexión. Esto ya no ocupas anotarlo porque es algo extenso, pero solamente es como que nos ponga a pensar de lo que aprendimos hoy. Primera cosa. Y piénsalo hacia ti, ¿verdad? No lo pienses en grupo, personal. ¿Estoy realmente preocupado por el bienestar de los siervos del Señor? Si tienen necesidades materiales, ¿debo simplemente encoger mis hombros y decir, pues, no es tu trabajo, pues tendrías que hacerlo, no que dependes de Dios? Pues eso te tocó vivir. Los siervos de Dios así son, tienen que ser siervos sufridos, ¿verdad? A veces hay este concepto, hermano, triste. Y lo escuchaba el otro día, ¿verdad? Que aún gente que se involucra en el ministerio dice, es que yo me involucré en el testimonio y me dijeron, la vida de ministro, de pastor o lo que sea esté sirviendo va a ser una vida de pobreza. Pues la Biblia no dice eso, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? Que Dios va a suplir, que todo lo podemos en Cristo. Sí nos dice que va a haber tiempos difíciles. Sí dice que vamos a vivir en hambre de vez en cuando, ¿verdad? O como lo vivió Pablo, ¿verdad? Si esperamos o estamos sirviendo a Dios, va a haber, pero también habrá tiempos de abundancia, tiempos de provisión, tiempos de saciedad. Entonces, ¿cómo nos preocupamos por aquellos que están sirviendo, hermano? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión, considero mi mayordomía cristiana en particular, aunque no exclusivamente del dinero, como una sociedad, o sea, con Dios. Piensa esto, ¿verdad? No solo del dinero, en cada área de nuestra vida. Cuando tú dices, yo tengo esto que Dios me ha confiado, ¿cómo lo trabajas? ¿Como que esto es mío y solo para mí? ¿O lo trabajas como en sociedad con Dios? Como diciendo, Señor, pues me diste esto. Ok, gracias. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Estás trabajando así lo que Dios te da? O dices, no, pues esto me lo dio, ya me lo quedo, me lo como, me lo acabo y no le doy a nadie. ¿Cómo estamos trabajando, hermano? O solo lo vemos, dice aquí, como una inversión sin retorno, una relación unidireccional, o sea, yo doy, ellos reciben y se acabó, ¿verdad? Porque acuérdate que aprendimos, hay que aprender a dar, pero también a recibir, ¿sí? Una tercera reflexión, ¿realmente creo que Dios me proporciona lo que yo necesito si doy? Veo esto de que dar generosamente es lo mismo que dar sacrificialmente. Piensa esto, hermano. ¿Dar generosamente es lo mismo que dar sacrificialmente? ¿Cómo ves? No es lo mismo. ¿Te acuerdas de aquellos hombres que estaban en el templo? Estaban dando muy generosamente, o sea, mucho dinero aventaban al canasto ahí. ¿Pero qué dijo Jesús? Aquella mujer que dio solo una monedita, dice, ella dio más que estos otros. Al ojo humano dice, ¿cómo es posible? Esto no tiene lógica. Pero mire, dice ahí Jesús, ella dio todo su sustento. Estos otros dieron de lo que les sobraba. Aparentemente generoso, pero no había un corazón para dar. Última reflexión. ¿Realmente quiero vivir y dar, orar y compartir con otros de tal manera que se vea para la gloria de Dios? ¿Cómo, hermano, tú das? ¿Cómo nosotros servimos?
Meditemos esto y veamos cómo damos, cuando damos, cómo es nuestra dádiva, aquello que damos, ¿es olor fragante? ¿Es un sacrificio acepto delante de Dios? Yo te animo, seamos sinceros con Dios y pidamos, nos revele. Y si hemos sido pues egoístas o hemos dado buscando ventaja, pues yo creo que hoy podemos estar a cuentas delante de Dios. O si hemos dado aún por obligación, porque pues ya están orando por la ofrenda, pues hay que dar. O porque no, hermano, no es así. Y no debe ser así. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tan precisa, tan directa, tan reconfortante. Gracias, Dios, por esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Algo que no merecíamos, pero recibimos y cómo nos ha bendecido. Y debe ser razón para darte siempre gloria en todo lo que somos y hacemos. Gracias, Dios, por toda bendición que tenemos en Cristo. A ti, Señor, toda la gloria. Hoy, Señor, reconocemos a través de esta meditación que hay cosas que cambiar en nuestra manera de dar o nuestra manera de recibir. Señor, a veces nuestras intenciones han sido incorrectas cuando damos. Damos buscando un beneficio y cuando damos esperamos que la próxima vez que yo esté en necesidad esa persona me dé. Señor, perdónanos porque hemos actuado incorrectamente. No hemos dado como tu palabra nos enseña, con liberalidad. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy miramos a Cristo, el ejemplo. Señor Jesús, en ti confiamos. Tú que diste toda tu vida, hasta la última gota de tu sangre por nosotros. Golpes, blasfemias, palabras horribles. Lo sufriste por amor y lo diste sin que nosotros tuviéramos que pagar un peso por ello. Tan solo creer en ti y venir arrepentidos delante de Dios. Hoy te pedimos, Jesús, enséñanos a vivir de tal manera. No vivir como el mundo, pisoteando a los demás, buscando sacar provecho, no. Sino como tú nos enseñaste, sirviendo. Y ayúdanos, Dios, a que esto que aprendimos hoy lo pongamos en práctica siendo dadores alegres, siendo dadores que siempre te dan gloria en lo que damos, estando atentos a las necesidades de otros y llevando el mensaje que de gracia se nos dio, de gracia lo llevemos a otros, dándote así siempre la gloria. Porque, Señor, tú eres nuestro Dios y Padre. A ti toda la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.